Muy bien, ¿todos pueden ver la presentación? Ok, yo ya la estoy viendo. Pues nuevamente, buen día a todos. Agradezco la invitación a esta charla y pues asimismo la presentación que ha hecho la maestra Nubia. El día de hoy vamos a hablar de un tema pues de suma importancia. Este tema es el divorcio y adquiere pues cierta peculiaridad o relevancia también al hablar del tema durante la etapa de desarrollo que es la adolescencia. Entonces, si me ayuda con la siguiente, por favor, maestra. Quiero iniciar mencionando que pues la sociedad, la cultura y la familia son elementos que están en constante cambio. Ninguno de estos permanece estático y a lo largo del tiempo van sufriendo o teniendo algunas modificaciones. Desde inicios del siglo XX, pues se ha estudiado temas que tienen que ver con la familia. Las familias se han reconfigurado. Por un lado, la edad en la que las mujeres deciden tener hijos, pues se ha retrasado. Asimismo, el número de hijos que tienen ha disminuido. Las parejas anteriormente tenían en promedio 6 hijos. El día de hoy, pues esa cifra ha disminuido de manera significativa. Por otro lado, la tasa de matrimonios ha disminuido. No quiere decir que no haya vínculos o parejas, pero hablando de manera formal, pues los matrimonios han disminuido. Y a su vez, los que se dan, pues han tenido como una tendencia a ser más inestables y la tasa de divorcios ha aumentado. Los divorcios los vamos a ver bajo diferentes modalidades y circunstancias. Eso ha hecho que se vuelva dentro de la rama de la psicología y el desarrollo, pues un tema de amplio interés. La siguiente, por favor. Ok, algunos datos importantes acerca del divorcio es que se ha estudiado durante las últimas décadas, por lo menos las últimas 3 décadas, algo que se ha estudiado es que las familias biparentales e intactas pues han disminuido de manera significativa. Familias biparentales son aquellas en las que están presentes ambos padres. E intactas, pues hace referencia a que en ningún momento de el ciclo vital de la familia o del desarrollo de la familia, pues ha habido una separación. Asimismo, pues aproximadamente la mitad de los divorcios ocurren en familias con hijos dependientes, esto es, con hijos pues en la infancia o adolescencia. Vamos a utilizar el término de manera genérica. Aquí sí, por supuesto que en términos del desarrollo psicológico y del impacto que tiene el divorcio en pues sí hay una diferencia al hablar de un divorcio formal, de un divorcio sin complicaciones, pero bueno, alguna literatura nos dice que de hecho el considerar una separación de hecho, es decir, cuando la pareja decide separarse sin hacerlo legal, pues también pues ocurren cambios similares, ¿no? En el desarrollo psicológico. Entonces, bueno, otro dato interesante aquí es que para este siglo, esta época en la que estamos viviendo, la mayoría de los niños o niñas viven en familias monoparentales. Significa que pues están compuestas por uno solo de los padres, ¿no? O bien, pues están en familias reconstituidas. Reconstituidas hace referencia a que pues alguno de los padres con el que el hijo o la hija se quedan, pues han formado una familia nueva con una pareja nueva. La siguiente, por favor. Entonces, como les decía yo, vamos a hablar de manera genérica como una disolución del vínculo marital. Ya no hablemos si es legal o por hecho, ¿no? Sino cuando la familia o la pareja se separa, pues tenemos acá que hay como resultado una probabilidad de experimentar problemas conductuales y emocionales en los hijos. Ajá. No es una condición causal, ahorita lo vamos a ir revisando de manera más pues detallada, pero sí se ha encontrado
hasta el día de hoy, que pues se genera en los hijos un resultado pues con consecuencias o factores de riesgo que están presentes. La siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, partiendo de esto que les acabo de mencionar, hay algo que quiero que quede muy, muy claro. No son las familias monoparentales o en donde está uno solo de los padres, o bien las que han formado una nueva familia con una nueva pareja, las que van a incrementar la vulnerabilidad de los menores. O sea, no es me divorcio o me caso con alguien más y de manera automática mi hijo va a tener pues mayor vulnerabilidad. No es así, no es causa-efecto. Lo que aquí hay que notar es que hay una distinción importante. Una cosa es el matrimonio y otra cosa totalmente distinta es la parentalidad. El matrimonio, pues tal cual lo vamos a tomar como la relación que existe en la pareja. Ajá. Y la parentalidad, pues es algo mucho más complejo que tiene que ver con elementos pues de integración, que tiene que ver con elementos de compromiso, etcétera. Si me ayuda con la siguiente, por favor. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? La parentalidad, eh, pues es algo que está íntimamente relacionado con la familia y con la conformación de un hogar. Ajá. Parte de las acciones que nos pueden ayudar a entender cómo ejerzo la parentalidad o cómo ejerzo el ser padre o madre es que, pues bueno, hay supervisión para los hijos, que hay un compromiso y sobre todo que pues es una manera de resolver los conflictos familiares. Aquí no nos vamos a centrar en hacer un análisis de manera individual, ajá, o hablar de uno solo de los factores que están implicados en el impacto que tiene el divorcio en el desarrollo psicológico. Estamos hablando de muchos factores, estamos hablando de elementos mucho más complejos y pues como menciono acá, ¿no? Son acciones muy, muy concretitas. Supervisión, compromiso, resolución de conflictos, ese es el ejercicio de ser padres. Y sobre todo, pues, nuevamente, ¿no? El formar un hogar y el estar integrados en una familia. La familia es el núcleo más importante de la sociedad y es pues a través también del cual los adolescentes y niños pues se adhieren y generan competencias sociales. Entonces, bueno, la siguiente, por favor. Desde diversas perspectivas se ha estudiado, ¿no? Este impacto que les menciono que genera la disolución del vínculo marital en los niños y adolescentes, ¿no? Hablando desde una perspectiva o desde un análisis de la evolución de la familia y hablando también desde una perspectiva biopsicosocial, pues vamos a tener elementos que debemos considerar, ¿no? En el momento de tratar estas dificultades. Entonces, nuevamente, ¿no? El divorcio no es un predictor de los desórdenes de conducta. Ajá. Pero, bueno, como ya les mencioné, sí, cuando ocurre una transformación en cómo se conforman las familias, en cómo evolucionan las familias, pues va a haber ahí un cambio, ¿no? Pero hablando ya de condiciones propias de los niños y de los adolescentes, la perspectiva biopsicosocial nos dice que en la parte biológica, los niños pueden experimentar o pueden tener una relación con una vulnerabilidad parental. Ajá. Esta imagen es aquí muy gráfica, pero seguramente ustedes lo han escuchado frecuentemente o incluso lo han dicho, ¿no? De tal palo, tal astilla. ¿Qué significa esto? Bueno, biológica o genéticamente, los hijos tienen cierta característica de los padres, ¿no? Es decir, hay una influencia sobre rasgos de personalidad, sobre las formas de adaptación, sobre la autoestima y las competencias sociales. No es que esté
determinado al 100%, ¿no? Pero sí, por supuesto que la conformación del carácter, de la personalidad y la forma en la que vamos nosotros resolviendo los conflictos que se nos presentan en la vida cotidiana y socialmente, pues lo vamos desplegando, desarrollando, dependiendo de cómo observemos, por ejemplo, la forma de hacerlo de nuestros padres, ¿no? Entonces, esta es una de las condiciones que debemos considerar bajo este análisis biopsicosocial. La siguiente, por favor. Hablando en términos de las características o la expresión psicológica de la disolución del vínculo marital, tenemos aquí dos elementos a los que debemos prestar especial atención. El primero de ellos y el más evidente son las conductas externalizantes, es decir, cuando hay una separación de los padres, lo que se observa con una mayor frecuencia es una dificultad en la adaptación general. Cuando hablo de la adaptación general, es la forma en la que el adolescente o el niño se relaciona en su ambiente, en todas las actividades en las que él pues se presenta, por ejemplo, la actividad académica, la actividad familiar, la actividad social, en la relación con pares, cuando hay alguna actividad extraacadémica que son consideradas como actividades recreativas, en todos esos sistemas el niño puede presentar una dificultad para adaptarse y lo que sí se hace presente en la mayoría pues son conductas agresivas, ¿no? Vuelvo a repetir, es en la mayoría, no quiere decir que todo el mundo lo experimente, pero sí van a ser ahí focos de atención. Y bueno, obviamente dentro de los factores psicológicos, un elemento a considerar de una forma más compleja y que a lo mejor nos cuesta un poquito más de trabajo pues tener atención a esto, son las manifestaciones internalizantes. Ajá. Cuando hago referencia a pues la expresión interna, pues ya aquí están implicados elementos como ansiedad, depresión, retraimiento, trastornos de autoestima y somáticos. Nuevamente, ¿no? El niño empieza a manifestar una dificultad para adaptarse a sus actividades generales, pueden mostrarse agresivo en el exterior, pero también a lo mejor de una forma más sutil en casa, vemos que pierde el interés, ¿no? Por estar con los miembros de la familia, vemos que constantemente a lo mejor pues deja de integrarse en las actividades que realizaban de manera conjunta, vemos que a lo mejor empieza a manifestar algunas enfermedades, los trastornos somáticos son enfermedades que generalmente son resultado de una dificultad emocional. Entonces, bueno, esos son los factores psicológicos implicados. La siguiente, por favor. Muy bien. El siguiente elemento desde esta perspectiva biopsicosocial es pues la sociedad, precisamente. Acá, pues lo que debemos considerar es que en las diferentes etapas de desarrollo, el ser humano va teniendo cambios importantes en la forma de interactuar y relacionarse con los otros. Y con los otros hablo desde el núcleo que es la familia hasta los más extensos que es pues la sociedad. Entonces, aquí en la adolescencia en particular, pues como parte del desarrollo normal, es que el adolescente se separa un poco de su familia y empieza a formar vínculos importantes o de manera significativa con sus pares. Cuando digo pares, pues son las personas con las que conviven generalmente de edad y circunstancias similares. Entonces, bueno, empieza a formar un vínculo más fuerte con ellos y a separarse un poco de la familia. Pero cuando ocurre una alteración en este desarrollo normal, pues lo que se da es una adolescencia tardía, es decir, la dificultad para que exista esta separación sana de los padres, por ejemplo, ¿no? Si, para que quede un poquito más claro, ¿no?
durante la infancia los niños van teniendo una evolución que se llama desapego o formación del apego seguro con los padres. Eso quiere decir que cada vez van necesitando menos la cercanía física, ¿no? Y van sintiéndose más cómodos, más seguros y más adaptados con personas ajenas a los padres. Entonces, en la adolescencia justamente debería ya estar consolidado de manera correcta este apego seguro y debería estarse formando además un círculo de pares en donde la confianza, el sostén y el apoyo socioafectivo pues están presentes como parte de un desarrollo normal. Entonces, cuando hablamos de adolescencia tardía, significa que esto no ocurre, o que ocurre con dificultades. Entonces, por eso las dificultades para relacionarse con los otros, cuando en el ambiente académico, por ejemplo, pues a lo mejor ya no se adapta fácilmente a trabajar en equipo, cuando a lo mejor ha dejado de ver a sus amigos, cuando a lo mejor ha rechazado a las personas que intentan acercarse pues de manera constante, pues esos son elementos que se tienen que considerar como susceptibles para atenderse. Entonces, bueno, la siguiente. Muy bien. Esto que les acabo de mencionar, desde el análisis biopsicosocial, hace referencia a condiciones biológicas, psicológicas y sociales propias del adolescente. Sin embargo, ahora también voy a hablarles un poco de los factores que como consecuencia de la disolución del vínculo marital y sobre todo cuando no ha sido pues de una manera, digamos, cordial o sana, por llamarlo de alguna manera, pues también van a impactar en el desarrollo psicológico del adolescente. Y entonces el primero de ellos, estos tres factores se han pues señalado en diversos estudios, ¿no? Y son coincidentes desde un análisis, como les decía, de la evolución de la familia y de los factores biopsicosociales. Pero bueno, el primero de ellos es la privación económica. ¿Qué sucede? Cuando un vínculo marital se disuelve, pues hay acuerdos que deben establecerse, ¿no? Y el principal o el que en muchas circunstancias llega a ser problemático, pues es el arreglo o acuerdo económico. Si todo se hace por la vía legal y es resuelto de una manera correcta, pues se llega a un acuerdo de una pensión, ¿no? Pero si no es así, pues en muchas ocasiones los ingresos se vuelven inestables, ¿no? Y entonces la familia llega a ver una privación económica que llega a modificar no solo el ingreso, el dinero en sí, sino como las posibilidades que existían se modifican, ¿no? En muchos casos, incluso aunque no sucediera y que hubiera un buen arreglo y un buen flujo económico en la familia, los adolescentes sí perciben que ha habido un cambio ahí, que a lo mejor el estatus de vida que tienen se ve vulnerable, se ve amenazado, que a lo mejor las posibilidades de poseer o de adquirir nuevas cosas pues también han cambiado y por supuesto que esto va a generar un impacto importante, ¿no? Cuando hablamos de adolescencia, de la separación de la familia y demás, pues también vemos el desarrollo de la independencia. Y entonces para que podamos ser independientes, también muchas de estas características económicas están implicadas. Entonces, bueno, el segundo elemento o factor que está fuertemente implicado en un buen desarrollo psicológico es la falta de atención. ¿Qué sucede? Pues además de que nos separamos, depende de con quién se quede el pequeño, ¿no? El padre que sale de casa, pues tiene cambios importantes, ¿no? Y eso va a hacer que se modifique totalmente el contacto que tiene con los hijos. Pueden disminuir la cantidad de visitas, pueden disminuir como la calidad de la comunicación que tiene con el hijo, pueden modificarse totalmente las actividades de convivencia o recreativas y entonces pues los jóvenes perciben, hablando en términos de pensamientos y emociones,
que pues hay menos atención, ¿no? Que esto está disminuyendo por parte de sus padres. Y pues bueno, un tercer factor que está muy ligado con lo que les acabo de mencionar son los conflictos entre los padres, ¿no? Aparentemente deberían ser resueltas las situaciones entre la pareja. No obstante, pues muchas veces los hijos permanecen en medio de las peleas, en medio de la relación fracturada, en medio de las dificultades para negociar, para establecer acuerdos y pues nuevamente el joven va a percibir que su estabilidad, su atención, su supervisión, etcétera, pues disminuye. Entonces, siguiente, por favor. Eh, en esta parte, pues es importante. Ya hablamos de factores que impactan. Ajá. Eh, tanto de manera individual como de manera familiar y social. Pero ahora hablemos un poco de los factores de riesgo. ¿Qué puede implicar el riesgo de que haya, no sé, las principales, por ejemplo, trastornos de conducta que son comportamientos agresivos, baja autoestima, los principales conductas de riesgo como el que puedan a lo mejor consumir alguna sustancia, el que puedan a lo mejor cometer actos delictivos o que rompan pues, las reglas o normas? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué sucede? Pues primero porque estamos hablando de la etapa de desarrollo que es la adolescencia. En la adolescencia todavía hay una falta de habilidades. Digo, no quiere decir que no haya una buena capacidad, ahorita vamos a hablar más adelante de eso, pero sí es que están en desarrollo de las habilidades, en la consolidación de las habilidades sociales que implican tener una adecuada capacidad de juicio, por ejemplo, ¿no? Tener una adecuada facilidad para tomar decisiones, eh, hay ahí un estado de vulnerabilidad o de riesgo para. Y bueno, si a eso le sumamos que se debilita la supervisión de los padres en algunos casos y que disminuye el soporte afectivo, pues vuelvo a repetir, ¿no? Vienen a ser elementos que pueden generar pues cierta predisposición, por así llamarlo, o cierta eh, cierta, bueno, que vienen a poder participar en que el joven pueda tener dificultades, ¿no? Entonces, bueno, la siguiente, por favor. A ver, aquí, pues bueno, ya hablamos de la parte negativa, ¿no? Los factores de riesgo, que es lo que les acabo de mencionar. Etapa de desarrollo, disminución de la supervisión parental y del soporte afectivo, ¿no? Pero hablemos también de cuáles sí son, pues digamos, factores o elementos que también pueden hacer la diferencia desde una psicología un poco más positiva o desde una perspectiva del desarrollo también positivo para hablar de adolescencia, ¿no? Los estudios psicológicos nos han indicado que los adolescentes se adaptan mejor que los menores. Ajá. Eh, los menores, es decir, los hijos, por ejemplo, de la infancia temprana y media, pues tienden más como a verse como responsables, ¿no? De la separación de los padres. Acá los adolescentes, ya por su estructura mental, por el desarrollo de las habilidades que están conformándose, pues ya no se sienten responsables al 100% de la separación de los padres. Pues también encuentran en el grupo de pares, en el grupo de amigos, que yo les decía que en algún momento este se vuelve como un soporte sólido y de confianza, pues encuentran en ellos también una forma de minimizar el impacto que tienen de manera emocional, ¿no? Y pues hablando de actividades
recreativas que a lo mejor ya en la adolescencia pueden integrarse de una manera más consistente, ¿no? O de una manera también más independiente, pues eso les permite separar un poco sus acciones de la vida de los padres. Es decir, ellos van conformando un nuevo sistema social, un nuevo contexto o grupo de pares en donde pues equilibran un poco las condiciones que están viviendo en el núcleo familiar, que se ve como roto, y pues por otro lado acá lo compensan. Entonces, eso es una parte de los factores protectores que pueden estar presentes por la etapa que es la adolescencia. La siguiente, por favor. Asimismo, pues bueno, tenemos ahí un engranaje de condiciones que nos pueden ayudar a minimizar estos factores de riesgo, a minimizar el impacto de la separación en el desarrollo. Y entonces es la familia, no solo la familia nuclear, que son los padres, sino la familia extensa. La familia extensa son pues los tíos, los primos, las personas que pueden estar cercanas a la familia nuclear, el grupo social, como ya lo mencioné, que son los pares, y también aquí viene un elemento importante. El sistema educativo también es un elemento que nos puede ayudar a minimizar el impacto o bien a generar, ¿no? O apoyar el desarrollo de las competencias sociales y emocionales. Entonces, ninguno de estos elementos van a estar aislados, no funciona o vemos menos cambios positivos cuando solo en la familia se está haciendo un trabajo o cuando solo, por ejemplo, en el sistema educativo se está prestando atención a, ¿no? Tienen que ser, pues, los diversos factores implicados en donde también se hagan cambios, se generen cambios o se desarrollen estrategias. Entonces, la siguiente, por favor. Ahora, vamos a esta parte, ¿no? Ya les mencioné, pues, cómo ha cambiado la familia, cómo es que hoy es diferente el ejercicio del matrimonio y la parentalidad, cómo es que se ven implicados los factores biológicos, psicológicos y sociales del adolescente, así como los diferentes sistemas que pueden apoyar. Pero hablando de acciones concretas, ¿qué es lo que yo puedo hacer? De manera inmediata, ¿qué acciones debo tomar para disminuir el riesgo de alteraciones conductuales y emocionales? Bueno, primero, mantener una comunicación asertiva es esencial, sumamente. Supongo que ya a lo largo de las pláticas o sesiones que ustedes han tenido en la escuela para padres han escuchado un poco de este término. Pero si no es así, pues bueno, el hablar de una comunicación asertiva es poder tener una comunicación con características que debe ser abierta, directa, adaptada para las condiciones del desarrollo, que implica hablar de pensamientos, sentimientos y expectativas en el momento adecuado y bajo las circunstancias adecuadas. Esa es la comunicación asertiva. Es decir, debemos tener con nuestro hijo de manera constante, de manera congruente, un diálogo abierto. Y sobre todo debemos evitar tratar al hijo o hija como un mensajero. Esto es muy frecuente, ¿no? Cuando se está dando una separación. Si los padres tienen dificultades para comunicarse entre sí, pues a veces las experimentan mayormente con los hijos. Entonces, lo que hacemos es solamente dejarlo ahí en medio y si yo no puedo hablar con mi pareja, entonces lo que hago es que ve y dile qué, ¿no? O si yo no estoy de acuerdo con ciertas acciones, pues entonces ve y di qué, ¿no? Si yo no he logrado establecer un acuerdo respecto a salidas, lo económico o demás, suelo dejar muchos mensajes que de manera inapropiada pues están dirigidos para mi hijo o hija.
Entonces, esto es lo que debo evitar tratar al hijo como mensajero. Un segundo elemento que es bien importante y que está relacionado con esto que les acabo de mencionar es evitar los conflictos de lealtades. El conflicto de lealtad es que el hijo en algún punto del conflicto que observa entre los padres, pues intenta reconciliarse con ambos y también intenta que en algún momento de la vida pues los papás puedan reconciliarse. Y esto lo hace como, pues justamente siendo complaciente con ambos, ¿no? Si estoy con mamá y me habla mal de papá, pues de repente se posiciona, ¿no? Con mamá. Pero si luego estoy con papá y entonces sucede que también me da algunos mensajes negativos acerca de mamá, pues también voy a buscar tener una posición, ¿no? Sin embargo, pues en algún momento, hablando sobre todo de la adolescencia, que ellos van formando un propio juicio y demás, pues van a tener un conflicto de lealtad, porque no van a saber, pues, hacia quién o con quién de los dos van a tener como una mayor cercanía, ¿no? O darle la razón, por llamarlo de alguna manera. Entonces se debe evitar esto y pues se debe a la vez mantener la supervisión y el vínculo afectivo. Cuando los papás se separan, quien se queda en casa con el hijo es quien asume de una manera más consistente y en un mayor porcentaje, no solo la educación pues la actividad cotidiana, sino también la supervisión y la disciplina. Ajá. Entonces, por ejemplo, si era papá el que a lo mejor en algún momento de la vida establecía como las consecuencias, cuando se va, pues entonces es mamá, ¿no? Y entonces papá deja de trabajar en la disciplina y a lo mejor en las pocas veces que ve al hijo, pues se enfoca como en satisfacer sus necesidades o sus deseos y demás. Y entonces para el hijo también eso es un cambio importante, ¿no? Lo que debemos hacer es mantener este ejercicio de la disciplina, de la supervisión, de la comunicación de manera constante. Ajá. Aunque a lo mejor no puede estar yo presente todos los días de la semana y al 100% de las horas del día, pues siempre generar una vía de comunicación para que pues el hijo pueda ver que siguen siendo un equipo. Otro de los puntos importantes pues es buscar apoyo en las áreas correspondientes, dentro o fuera del sistema educativo. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, yo sé que estando acá, justamente en esta escuela para padres, ustedes cuentan en su sistema educativo con un departamento o una área de apoyo psicopedagógico, ¿no? Entonces, siempre que ustedes identifiquen estas alertas o factores que pueden, como consecuencia, tener una alteración, entonces avisar, buscar el apoyo, pero si no contaran también con ese apoyo y el niño o joven requiere también una atención pues mucho más especializada, pues buscar fuera del centro educativo también un una, seguimiento o tratamiento para. Ajá. Y pues bueno, por otro lado, promover también actividades recreativas con pares. ¿Por qué es importante? Pues porque ya hablamos de que en la etapa de la adolescencia la generación de competencias o habilidades sociales pues se van adquiriendo en el contacto que los jóvenes tienen con otros jóvenes que a lo mejor ayudan también a promover este desarrollo. Entonces, siempre hay que buscar promover estas actividades. Y pues bueno, eso es con lo que podemos finalizar. La siguiente, por favor. Les agradezco mucho su atención. Ahorita me parece que viene una ronda de preguntas por si han surgido a lo largo de la charla, pues dudas.